Juguemos un poco ahora con las cartas españolas. Este mazo de cartas contiene 50 figuras, 50 cartas, que están divididas, vamos a escribir 50 cartas para los que no las conocen, que están divididas en 12 cartas, es decir, los números del 1 al 12, separados en 4 palos distintos. Tenemos la copa, tenemos oro, tenemos espada y tenemos basto. Y además de estas 48 cartas separadas en los números del 1 al 12, vamos a tener dos comodines. Unos simpáticos arlequines que sirven para muchos juegos en particular. Entonces, de estas 50 cartas vamos a ver un problema muy especial que dice lo siguiente. Dice, ¿qué probabilidades hay de sacar una carta de oro, es decir, una de las 12 cartas de oro que hay en el mazo, volver a colocarla en el mazo y luego sacar un comodín? ¿Y por qué les presento este problema? Porque en probabilidad el enunciado del problema es casi tan importante como los datos que hay. Y fíjense en esta cuestión. Esta cuestión que dice que luego de haber sacado una carta se la vuelve a colocar en el mazo, nos está diciendo algo muy importante. Analicemos entonces las probabilidades. Como dijimos, la probabilidad de sacar una carta de oro, vamos a tener que analizar que los casos posibles de sacar una carta de oro son 12, esos números del 1 al 12, mientras que los casos favorables son 12, mientras que los casos posibles van a ser 50, que son las 50 cartas. Es decir, que vamos a tener una probabilidad de 12 sobre 50 de sacar una carta de oro. Este porcentaje viene dado, esta probabilidad viene dado por un porcentaje del 24%. Y ahora bien, ¿cómo analizamos ahora la probabilidad de sacar un comodín? Nosotros podríamos calcularlo diciendo que, bueno, son dos comodines, 50 cartas. Esto nos da una probabilidad de 4%. Pensé que era 0,4%, pero no. Tenemos 4% de probabilidades de sacar un comodín. Pero fíjense en esta cuestión. Yo acá conté 50 cartas. ¿Y por qué conté 50 cartas? Ustedes me van a decir, sí, claro, porque el mazo tiene 50 cartas. Pero si esta frase que dice volver a colocarla en el mazo a la primer carta que sacamos, a la primer carta de oro que sacamos, si esto no hubiese estado, acá en vez de poner 50 tendríamos que haber puesto 49, porque habría una carta menos en el mazo. En cambio, como nosotros volvimos a colocar la carta que sacamos en el mazo, la probabilidad se analiza con 50 casos posibles nuevamente. El hecho de calcular esta probabilidad ya es conocido. Tenemos que el primer caso es sacar una de oro y después vamos a tener cualquier cantidad de otras probabilidades entre las que va a estar la probabilidad de sacar un comodín. Entonces, esta es la probabilidad de sacar un comodín. Y esta primera, voy a borrar acá la flecha, es la probabilidad de sacar una carta de oro. Entonces, ¿cómo se resolvían estas cuestiones de probabilidad? Se resolvían multiplicando 12 sobre 50 por 2 sobre 50. Esto nos da un total de 24 sobre 2500.
Y esto, para que tengan una idea de la suerte que hay que tener, les entrega un porcentaje de 0,96%. Así que fíjense la suerte que hay que tener para sacar una carta de oro y luego de colocarla en el mazo, sacar un comodín. Fíjense entonces lo que yo les quiero mostrar de este problema en este video, que es la importancia entonces de los enunciados, de los problemas que van a poder presentarse. Imagínense entonces que no hubiese estado esta frase tan importante que dice que la carta, la primera carta que sacamos, la volvimos a colocar. Fíjense qué hubiese pasado. Si no estaba esta frase, nosotros teníamos 12 sobre 50 probabilidades de sacar una carta de oro por 2 sobre 49, que eran las cartas que quedaron en el mazo, de sacar un comodín. Esto iba a ser 24 sobre 2450. Y esto nos entregaba un porcentaje de 0,97% contra, a ver si lo tengo acá, contra el 0,96%, aunque la diferencia es mínima, y quiero que se den cuenta de eso, la diferencia es mínima, varía por un numerito en las centésimas. La importancia o la diferencia de concepto es mucha y es muy grande. En este caso porque es un problema con muchas cartas. Sin embargo, en problemas distintos es muy importante analizar la dependencia o independencia de los sucesos. En estos dos casos se nota la diferencia.